Esta noche vamos a hablar sobre un tema que preocupa muchas veces a gran parte del mundo, a los cristianos y a los no cristianos. Vamos a hablar de maldiciones, este tema tan hablado, tan temido alrededor del mundo. Creo que todos hemos escuchado por ahí, ha recibido una maldición tal persona. Una maldición gitana, dicen algunos. Esas maldiciones que llevan a la muerte a las personas. Esta noche te voy a hablar sobre maldiciones, pero no te voy a hablar sobre maldiciones que profiere el hombre. La maldición que profiere el hombre es de la que menos te tenés que preocupar. La maldición que puede proferir un brujo, un curandero, un agorero, cualquier persona sobre esta tierra, es una maldición que hoy vamos a dejar de lado, porque esta noche te vas a llevar a tu hogar una clave tan poderosa, que es la respuesta a todos los temores que pueda haber si llegaste a tener en tu corazón de si te pueden maldecir o no. En primer lugar, para decirte algo, el pueblo de Dios que camina dentro de la voluntad de Dios no puede ser maldecido por nadie. Absolutamente ningún ser humano puede utilizar a las tinieblas para maldecir a un hijo de Dios obediente. Pero sin embargo, vemos hijos de Dios que se encuentran maldecidos en su vida y muchos les acontece algo, tienen temor. He conocido personalmente, pastores que tienen temor de los brujos, temor de los curanderos, temor o respeto a esos sabandijas, manipuladores de las tinieblas, lacras humanas, que lo único que hacen es maldecir a cada paso. No hay por qué temer de estas personas que trabajan con las tinieblas, porque cuando caminas debajo de la dirección de Dios, debajo de la cobertura de Dios, los demonios creen y tiemblan. Hoy vamos a hablar de maldiciones generacionales, que es la maldición de la que te tenés que preocupar. ¿El hombre puede maldecir? Sí, el hombre puede maldecir. De hecho, la definición de la palabra maldición significa maldecir, hablar mal. Todo el mundo te puede maldecir. Muchos también hemos escuchado la envidia. Cuando te tienen envidia te llega y te va mal. Hay algo que quiero que esta noche hagas. Presta atención a esta palabra. Cuando vos pensás que alguien te puede hacer algo, sea brujo, curandero, sea tu vecino, tu pariente, sea quien sea, cuando vos pensás y tenés temor en tu corazón que te pueden hacer algo, inmediatamente estás delegando autoridad sobre esa persona y te estás poniendo por debajo de la autoridad de esa persona, y lo que esa persona te quiere hacer te va a llegar, porque vos mismo, al tener temor de que te hagan algo, ya le delegaste autoridad a esa persona. El único que tiene autoridad es Dios, y por ende los hijos de Dios. Y en último lugar, bien arrastrados por el piso, cualquiera aquel que trabaje con las tinieblas. Esa es la escala natural, la escala espiritual que hay de Dios, la jerarquía. Dios creó a Satanás. Si estás con Dios, estás sobre Satanás. Miren, hay maldición de hombres de la cual no debemos preocuparnos. De la maldición que te debes preocupar es de la maldición de Dios. Pero como Dios maldice, Dios maldice. Y el peor de tus problemas puede ser que Dios te maldiga. Porque cuando Dios maldice, no hay ser en la creación que pueda quitar esa maldición. Y cuando Dios bendice, no hay ser en la creación que pueda cortar esa bendición. ¿Por qué les digo que Dios maldice?
Creo que hemos escuchado mucho, nosotros tenemos un Dios bueno. Dios es bueno, Dios es amor, Dios es un Dios bueno, Dios no hace mal. Mire, en el libro de Lamentaciones de Jeremías dice lo siguiente: ¿acaso todo, no dice algunas cosas, acaso todo lo bueno y lo malo nos sale de la boca de Dios? Dios maldice. De hecho, tenemos en el libro, en todo lo que es la historia del pueblo de Israel, Dios le ha dicho: si te portás mal, estas maldiciones vendrán sobre ti. Deuteronomio 28. Bendiciones de la obediencia y maldiciones de la desobediencia. Cuando somos desobedientes, Dios maldice. Y hoy estaba hablando, la reflexión anterior, el profeta estaba hablando sobre Marcos, estaba hablando sobre la enfermedad. Que Jesucristo les decía: tus pecados te son perdonados. Inmediatamente venía la salud, la sanidad. El pecado, ¿qué es lo que es? Dice la palabra de Dios en Juan, en el libro de Juan, dice la palabra que el pecado es infracción de la ley. Eso es lo que dice. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Eso dice la palabra de Dios. Y para redondear, tus pecados te son perdonados, dice Jesucristo. Y después dice: vete y no peques más. Escuchamos que dijo el Señor después de hacer una sanidad: vete y no infrinjas más la ley de Dios. Maldiciones generacionales. Maldiciones generacionales son maldiciones que se transmiten de padre a hijo. Dice la Escritura que las maldiciones generacionales se transmiten hasta la tercera y cuarta generación. Hay ejemplos de maldiciones que ustedes se van a poner a pensar y van a decir: es cierto. Ejemplos de maldiciones generacionales, que es las que vamos a tocar hoy, porque las otras maldiciones, si hay alguna en tu vida, esta noche las vamos a cortar a la hora de la administración. Pero si hay una maldición de Dios, vas a hacer un acto profético hoy para que Dios corte esa maldición en tu vida también. Dios visita la maldad de los padres hacia los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué quiere decir esto? Cuando alguien peca, hasta la tercera y cuarta generación puede haber una maldición. Por ejemplo, casos puntuales comunes en la humanidad. El abuelo muere de cáncer, el padre muere de cáncer, el hijo muere de cáncer, el nieto muere de cáncer. O sea, 4 generaciones que son seguidas por muerte de cáncer. Otro caso común y típico de maldiciones generacionales, ya vamos a hablar lo que es maldición y lo que es desobediencia también, pero lo de maldición generacional. La maldición generacional es aquella que vos acarreas a causa de que Dios maldijo a un antecesor tuyo, pero no es culpa tuya. La maldición generacional no es culpa de la persona. Es una maldición que es transmitida por tus ancestros hacia vos. Vos no sos el culpable de esa maldición. Otro ejemplo puede ser: abuela, madre soltera; hija, madre soltera; nieta, madre soltera; bisnieta, madre soltera. Hay casos en que vemos: pero ¿cómo puede ser? Madre soltera la abuela, madre soltera la hija, madre soltera la nieta, después viene la bisnieta con chico, madre soltera. Y así hay muchos casos de maldiciones que se trasladan de padres a hijos. Dice la palabra de Dios, vamos a leer, yo voy a leer, después vamos al último, les voy a decir un versículo que leamos todos juntos, pero vamos a leer ahora, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vamos a leer lo siguiente. Éxodo 25:6 dice así: no te inclinarás a ellas, hablando de otros dioses, de otras imágenes. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Primer registro bíblico. Dios está diciendo a Israel: yo te voy a maldecir hasta la tercera y cuarta generación si vas tras otros dioses. Otro ejemplo, Números 14:18.
Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Maldición generacional. Génesis 12:3: bendeciré a los que te bendicen, y a los que te maldicen maldeciré, y serán en ti benditas todas las naciones de la tierra. Aquí este es el punto por el cual una maldición generacional puede desatarse. Estamos hablando de que una maldición demora 4 generaciones en pasarse de padres a hijos. Esto quiere decir que si el promedio de vida de una persona es 80 años, tus antepasados, estamos en año 2017, en el año 1700 puede haber habido algún antepasado tuyo que maldijo al pueblo de Dios, o que hizo aberraciones contra el pueblo de Dios, o que consultó, como decía, a curanderos, a agoreros, o que iba tras otros dioses. Hoy en día, 2017, vos podés estar pagando la maldición de Dios sobre esa persona sin tener culpa. La palabra de Dios se refiere a maldición. Lo que se refiere a maldición en sí, solamente Dios la profiere, no la puede proferir el hombre. De hecho, hay un registro bíblico cuando un hombre quiso maldecir al pueblo de Dios cuando caminaba en obediencia. Y creo que todos sabemos bien qué pasó en ese episodio. El profeta Balaam estaba parado sobre una montaña y veía que pasaba todo el pueblo de Israel. Él había sido contratado para maldecir a Israel. Cuando se paró frente a la nación de Israel que caminaba en el valle, no hizo otra cosa que proferir una bendición, no pudo maldecir. Nuevamente fue llevado a otro monte, se paró, iba a maldecir, profirió una bendición, no pudo maldecir al pueblo de Dios. Eso quiere decir que no hay hombre dentro del pueblo de Dios, fuera del pueblo de Dios, que te pueda maldecir si vos estás caminando en la perfecta voluntad de Dios. Muchos podemos decir, bueno, mis problemas pueden deberse a maldiciones generacionales. El problema es que muchas veces el ser humano tiende a decir, yo soy el bueno, yo soy bueno. El ser humano tiende a decir, no, yo soy sabio en mi propia opinión, yo soy bueno, yo no le hice mal a nadie. Y hay que saber discernir lo que es una bendición de una maldición generacional. Por ejemplo, sí, yo estoy muy mal en las finanzas. ¿No será que tengo una maldición generacional? ¿No será que mi antepasado hizo algo y yo estoy pagando porque yo soy bueno? Yo soy una buena persona. Entonces, ¿no será que yo estoy pagando algo que han hecho mis ancestros? Ahora, fíjense lo que dice la palabra de Dios respecto a esto. Dice en el libro de Proverbios 13:23: en el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. Se las hago más clara. En el barbecho de los pobres hay mucho pan y se pierde por falta de juicio. Supongamos que tenemos una familia cuyo ingreso, hablemos de números para entendernos bien, cuyo ingreso es de 15,000 pesos por mes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esa familia está pagando una cuota de un plasma de 4,000, está pagando 3 celulares, se le van 5,000, está pagando cuotas de la tarjeta de crédito, se le van 4,000 más, está pagando 2 o 3 cosas más, y el gasto de esa familia por mes son 23,000 pesos. Ahora, ¿qué maldición hay ahí? Ahí no hay una maldición, ahí hay un desorden económico, un desorden administrativo, y la palabra de Dios se cumple. En el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. Eso es falta de juicio, porque si vos ganás 15,000 pesos y gastás 23,000, no tenés juicio.
Entonces no le podés reclamar a Dios: Señor, bendecime. Bendecime, Señor. ¿Qué es lo que pasa en mi economía? No salgo adelante. No soy hijo tuyo, y esto lo he predicado varias veces. No soy hijo tuyo, yo soy hijo del Dios vivo, del Dios altísimo. Si soy hijo de Dios, hermano de Jesucristo, yo soy príncipe. Somos príncipes y sacerdotes, Señor. Dame ese 0 kilómetro que necesito. Dame esa casa que necesito. Dame, Señor, todo lo que necesito. Y se levantan a las 11 de la mañana a ver si consiguen trabajo. Pero son hijos del Dios vivo. O sea que el Dios vivo tiene que venir y regalarles un auto, regalarle una casa, regalarle todo lo que ellos quieren, porque no quieren trabajar. Bueno, lo que pasa es que las personas, estés dentro o fuera del camino de Dios, la palabra de Dios se cumple. Y la palabra habla que al haragán no le va bien. Al haragán no le va bien. Entonces el haragán no es que está bajo maldición. El haragán es bíblico, porque todo lo que dice la palabra de Dios se cumple. Todo, miren, las leyes de Dios se cumplen, quieras o no, seas cristiano o no, se cumplen en tu vida. Por eso, en una oportunidad, una jovencita de la iglesia me pregunta: pastor, ¿por qué hay gente que no conoce a Dios y le va bien? Y hay gente que conoce a Dios y le va mal. Bueno, porque la gente que no conoce a Dios y le va bien, es gente bíblica. ¿Por qué gente bíblica? Porque probablemente aquella persona que tenga un buen pasar económico, que no conoce a Dios, probablemente se levante a las 6 de la mañana a trabajar. Probablemente vuelva a las 11 de la noche de trabajar. Y la palabra de Dios dice que el que tiene trabajo, el que trabaja, es prosperado. Pero tenemos gente dentro del pueblo de Dios que no quieren trabajar. Y es más fácil decirle: Señor, bendecime y regálame un auto, porque vos sos un Dios de milagros y un Dios de poder, a que ponerse a trabajar para comprar un auto. Entonces nos encontramos que es bíblico. Tanto para el que le va mal o le va bien, te fuera o dentro del pueblo de Dios, es bíblico. La palabra de Dios se cumple para todos. La otra vez escuchaba una mujer que es budista y me decía: bueno, porque nosotros creemos que si haces el bien te va bien, si haces mal te va mal. Claro, más bien. O sea, sos bíblica. Porque la palabra de Dios dice que si haces el bien te va bien y si haces el mal te va mal. Lo único que tu religión te va a llevar a que al final de los tiempos se va a cumplir en vos la palabra de Dios, pero al final de los tiempos no te vas a ir al cielo. Al final del tiempo no reconoces al Mesías y te vas a quedar en otro lugar. Para entender cómo es el camino de la maldición, yo les voy a... O sea, el camino de la maldición tiene mucho que ver con algo. ¿Es permitido por Dios? Sí, es permitido por Dios. ¿Qué hay que hacer cuando nosotros estamos bajo una maldición generacional? La palabra de Dios lo dice. Dice la palabra de Dios. Ahora sí los voy a invitar al libro de Deuteronomio 30. Dice así la palabra de Dios. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Deuteronomio 30. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de las naciones a donde yo te hubiese arrojado, a donde te hubiese arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, volverá a recogerte de entre los pueblos a donde te hubieras esparcido Jehová tu Dios, aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo. De allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya, y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas.
pondrá Jehová tu Dios a estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará Jehová tu Dios abundar en la obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra para bien. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. ¿Cómo cortamos una maldición generacional? Volviéndonos a Dios, arrepintiéndonos como pueblo de lo que puede haber hecho nuestros antecesores, arrepintiéndonos, volviendo a las leyes de Dios, poniendo por obra las leyes de Dios, y Dios te bendice y corta maldiciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer esta noche? Esta noche vamos a cortar maldiciones generacionales que pueda haber sobre tu vida. Vamos a hablar también, después de ir a una alabanza, después de adorar, vamos a hablar también cómo actúan, porque yo sé que esto es algo que preocupa a muchas personas. Cómo actúan los demonios, qué son los demonios y cómo actúa el enemigo para llegar a hacer maldiciones sobre tu vida. También te lo voy a hablar para que tengas esta revelación y que puedas cortar con eso.